y los aceites. Son derivados de los ácidos grasos. Es decir, tenemos que saber y entender bien qué es un ácido graso. Los ácidos grasos son derivados hidrocarbonados con un bajo nivel de oxidación. Esto es una cuestión muy importante. ¿Qué significa que tienen un bajo nivel de oxidación? Pues que cuando los oxidemos para obtener electrones que luego irían a la cadena de transporte electrónico y nos permitirían obtener ATP, si partimos de un nivel bajo de oxidación, vamos a poder oxidarlos mucho, con lo cual vamos a poder obtener muchos electrones y obtener una gran cantidad de energía. De hecho, los ácidos grasos nos van a permitir obtener más ATP que el equivalente en azúcares, por ejemplo, o en proteínas. Lo que he dicho ahora mismo, es decir, su oxidación hasta dar CO2, es decir, la máxima oxidación del carbono, es muy exergónica. ¿Qué significa exergónica? Que nos va a dar mucha energía. ¿De acuerdo? Mucha energía. Es decir, un proceso exergónico es un proceso que produce energía. Y energía aprovechable, energía química. Cuando hablemos de un proceso exotérmico, es un proceso que produce energía, pero en forma de calor. Y esa energía no es especialmente útil para los seres vivos. Vamos a hablar de otros compuestos derivados de los ácidos grasos, como son los triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Que es la manera que tenemos nosotros de almacenar grasa, y las ceras. Las ceras, bueno, pues para nosotros no son importantes, para las plantas y algunos animales sí, pero bueno, para nosotros básicamente no las vamos a utilizar. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso es una molécula hidrocarbonada con un bajo nivel de oxidación. Es decir, aquí vemos oxígeno. ¿Vemos oxígeno? No hay oxígeno, solamente tenemos oxígeno en esta parte que es la cabeza polar, que sería la parte ácida. Esto sería la parte ácida, el ácido, un carboxilo y luego una cadena hidrocarbonada. Esto, por ejemplo, sería el estereato, derivado del ácido estérico. Esto sería el ácido graso. Otro ácido graso sería el oleato, o el ion oleato, que vendría del ácido graso el oleico. Veis que aquí también tiene un nivel bajo de oxidación, aunque vamos a ver que hay un doble enlace. Este doble enlace siempre va a estar en esta configuración, de tal forma que hace que la molécula del ácido graso tenga esta estructura. Y esto es importante, sí, es importante, sobre todo a la hora de empaquetar los ácidos grasos. Es mucho más fácil empaquetar una molécula lineal que una molécula que tenga esta estructura. Y esto, bueno, pues va a favorecer, por ejemplo, que el aceite de oliva, que es muy rico en ácido oleico, es decir, en esta estructura, sea líquido a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla o la manteca es rica en ácidos grasos saturados, ¿vale? Ácidos grasos saturados. Estos serían ácidos grasos insaturados. Es decir, los ácidos grasos insaturados son los que tienen doble enlace. Los ácidos grasos saturados son los que no tienen dobles enlaces. Bueno, ¿qué tenemos que saber de los ácidos grasos? Bueno, pues que van a tener un tamaño de cadena muy variable, desde 4 carbonos hasta 36 carbonos. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta son muy importantes para la flora intestinal y se van a obtenerse, sobre todo el butirato, de la fibra soluble, de la digestión de la transformación de esa fibra. Nos van a dar ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes para la flora intestinal, y también vamos a ver algunos ácidos grasos de cadena muy larga, hasta 36 carbonos, no van a ser los más abundantes. Algunos contienen dobles enlaces insaturados. Y otra cuestión muy importante, no están ramificados. ¿Hay ácidos grasos ramificados? Sí. En la naturaleza siempre hay ejemplo de todo. Es decir, vamos a encontrar esos ácidos grasos ramificados, por ejemplo, en el esperma de ballena, es decir, la grasa que tienen en la cabeza las ballenas, no, los cachalotes, que les permiten bajar a grandes profundidades por un cambio en la fluidez, o en las patas de los renos, que esos ácidos grasos ramificados
aguantan mejor las temperaturas bajas y evitan que se congelen las extremidades a los renos. Pensé que los renos viven allá